Bienvenidos, vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Antiguo Testamento, el Tanaj, en la sección de la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés. ¿Ya? Para que tomen su Biblia, lápices, cuadernos, tomen apuntes. ¿Ya? Vamos a dar comienzo, estamos en el libro de Berechit, o sea, en el libro de Génesis. Hoy nos corresponde el capítulo 27 de acuerdo a lo que estamos viendo. Bueno, para comenzar, recordar que nosotros vimos en el capítulo 26 hasta el capítulo hasta el verso 33 que Jidhat vuelve de la tierra del valle de Gerar hacia Beersheba, donde estaba viviendo por causa del hambre que hubo en la tierra de Canaán. ¿Ya? Entonces, vuelve Beersheba, hace el juramento con Abimelech y ese pozo vimos que representaba a ese pozo que no va a ser contaminado con tierra, que no va a ser, la tierra tiene que ver con hombre, entonces ese pozo no va a poder tener doctrinas de hombre, sino agua verdadera de vida eterna, que es solamente la que te puede dar Yeshua. ¿Ya? Entonces vimos eso, vuelve Jidhat a la tierra de Canaán, Jacob y Esab tenían 18 años y entramos al verso 34 del capítulo 26, donde nos narra el escritor de Berechit que Esab tiene 40 años de edad. Entonces ahí había pasado un lapso de tiempo de alrededor de 20-25 años ya entre esos dos versos. Y entramos al verso 27, al capítulo 27, perdón. Y entre el último verso, que fue el verso 35 del capítulo 26, al verso 1 del capítulo 27, hay un lapso de 23 años, ya porque en el verso 34 del capítulo 26 dice que Esab tenía 40 años, ya, entonces ese es el punto de referencia, 40 años, y entramos al capítulo 27, donde ya Esab y Jacob tienen 63 años de edad. Otro punto importante es que durante este lapso, durante este periodo, ya que transcurrió desde el verso 35 del capítulo 26 hasta que llegamos al capítulo 27, sucedieron algunas cosas, ¿ya? ¿Como cuáles? Como cuando Jidhat vuelve desde la tierra de Gerar a Beersheba, Jacob y Esab tenían 18 años. Cuando llega, Jacob es enviado a estudiar a la tierra de Moriah, donde habitaba Shem y Eber, ya descendientes de Noé. Él se va por un lapso de 32 años a vivir con ellos. Entonces, cuando Esab tiene 40 años, Jacob está en la tierra de Moriah aprendiendo los caminos del Todopoderoso. En ese tiempo, además, se cumplen los 32 años y Jacob vuelve, porque tuvo deseos de ver a su padre, vuelve a los 50 años de edad a la tierra de Beersheba, donde está Jidhat con Ribka viviendo y Esab. ¿Ya? Entonces vuelve y en este periodo, a los 56 años de Jidhat, a los 56 años de Jacob y de Esaú, Jidhat y Ribka tienen noticias de que el hermano de Ribka, Labán, había tenido hijas gemelas. Ya el nombre de la mayor es Lea y el nombre de la menor es Rachel. ¿Ya? Esos son eventos que transcurrieron durante este tiempo. Y Esab a los 40 años tomó a Judith, ya que es hija de un Eteo. Eteo viene de Het, que es un hijo de Canaán. Ya eso ya lo hemos visto, que es un descendiente de Canaán, que es hijo de Cam, que es hijo de Noé. Entonces, teniendo esto ya cuadrado, podemos entrar para darle comienzo al capítulo 27. Entonces, para entrar al capítulo 27, esposa, si me puedes leer
Vamos a empezar con el capítulo de Jacer, el capítulo 29, del verso 1 al 3, por favor. Y Yitzhak, el hijo de Abraham, se hizo viejo y avanzado en años, y sus ojos se hicieron pesados por la edad, estaban nublados y no podían ver. En ese tiempo Yitzhak llamó a Esab su hijo y dijo: coge tus armas, tu aljaba y tu arco, levántate y ve al campo y caza algún venado, y hazme carne gustosa y tráemela, para que pueda comer, para poder bendecirte antes de mi muerte, ya que me he puesto viejo y de pelo canoso. Y Esab lo hizo y cogió su arma y salió al campo para cazar venado, como de costumbre, para traer a su padre como él había ordenado, para que él lo bendijera. Gracias. Bueno, entonces en este capítulo vamos a ver que Yitzhak está en una condición extraña y que Esab tiene que ir de casa para poder traerle alimento a su padre y que lo bendiga, ¿ya? Entonces vamos a dar comienzo en el capítulo 27 del libro de Bereshit, en el verso 1, dice: aconteció que cuando Yitzhak envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Bueno, aquí para comenzar dice que aconteció cuando Yitzhak envejeció, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver la edad que tenía Yitzhak. Yitzhak nace en el año 2048. Ya recordar que Abraham nació en el año 1948 y lo tuvo a los 100 años. O sea, en el 2048 nació Yitzhak. Él fue padre a los 60 años. ¿Ya? Entonces, si nosotros sacamos la cuenta, nos da que en el 2108 nace Jacob y Esab. Y si Jacob y Esab tienen 63 años, le vamos a sumar 63 años a esto, daría 8, nos daría el año 2171. En este año estamos empezando el capítulo 27. Entonces tenemos el año 0 de la creación hasta el año 2171. ¿Y cómo podemos sacar cuántos años tenía Yitzhak? Tendría 123 años Yitzhak acá, porque sería los 60 más los 63 que tiene ya estos muchachos. Si fue papá a los 60 más los 63 serían 123 años que tendría Yitzhak. Edad Yitzhak. Esa sería la edad de Yitzhak. ¿Ya? Entonces, aproximadamente estamos viendo que en el capítulo 27 tiene entre 120 a 123 años, Jacob y Esab entre 20 y 63 años de edad. ¿Ya? Entonces, para que Yitzhak falleciera, faltaba bastante tiempo, porque él nos narra que fallece de 180 años. Y si tenía 123 años, faltaban 57 años para que él falleciera, ya para que él dejara este plano donde estamos inmersos. Entonces, donde lo que él pensó y lo que él estaba viviendo, que al quedarse en oscuridad, al tener ya los ojos débiles, pensó que su tiempo de vida se estaba agotando. Pero no era así, porque le quedaba mucho tiempo por vivir. Esa situación no era un signo de que ya iba a dormir con sus antepasados. Entonces, acá, ¿qué se podría ver? Acá con los 120 años de Jacob se podría ver
de Yitzhak, se podría ver que él está teniendo una condición, el Todopoderoso nos quiere mostrar que ya a los 120 años está teniendo una condición de oscuridad. Ya lo mismo que pasó en los tiempos de Noé, cuando se dieron los 120 años, que era el tiempo fijado por el Todopoderoso para que llegara la destrucción de todos estos pecadores, se cumplió el tiempo y ¿cómo estaba la humanidad? ¿Cómo estábamos? Toda la gente ciego, siguiendo el deseo perverso de su corazón, ¿ya? Bien lejos del Todopoderoso, bien lejos de hacer sus mandamientos, de celebrar sus festividades y todo lo que Él nos pide. Y lo mismo es lo que va a suceder en los tiempos de ahora, cuando se cumplan los 120 jubileos, que esta sociedad está en total oscuridad, en totalmente sumida en las tinieblas, completamente ciegos, sin poder ver lo que es la verdad, ya no lo que te quieren hacer creer, ya los medios de comunicación, los políticos, las religiones, todo ello. No, él mismo está una sombra entonces de esa condición de ceguera que se está teniendo en la humanidad y que ya se vio en los tiempos de Noé. ¿Ya? Entonces, nadie está viendo, está el trigo y está la cizaña. Y va a llegar el momento en que estas dos simientes se van a separar, la cizaña para ser lanzada al fuego y el trigo para recibir las bendiciones prometidas a Abraham, Yitzhak y Jacob. Y entonces, y otra cosa que se dice que por qué Yitzhak está quedando ciego, ya nosotros vimos en Abraham que él vivió hasta los 175 años y en ningún momento se dijo que él estaba con los ojos oscurecidos o que tenía problemas para ver. No, él fue claramente, vio hasta el último día de su muerte. ¿Ya? Entonces, esta es como la única historia que se narra que está quedando ciego. ¿Ya? Por eso tenemos que tomarle la importancia, nos quiere mostrar algo, y lo más probable es que Yitzhak estaba viendo mal, se estaba quedando ciego porque no estaba viendo claramente cuál era el hijo que iba a seguir con esta promesa, que debería obtener la bendición de la simiente de Shem. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir viendo lo que él iba, a quien le quería dar la bendición, que era Esab, y el que debería haberla tenido, que era Jacob. ¿Ya? Eso es para que lo tengamos en cuenta. Y nosotros sabemos que el Todopoderoso todo lo causa para bien. Y a lo mejor esta condición que estaba teniendo Yitzhak era para que él, cuando llegara el momento, no pudiera ver la situación que estaba pasando y poder darle esta bendición a Jacob. ¿Ya? Entonces el Todopoderoso acomoda la situación para que esta bendición sea dada a la persona indicada. ¿Ya? Porque nosotros sabemos y ya hemos visto que nada pasa por casualidad. ¿Ya? Como dice Cervantes, ni una hoja se mueve sin que el Todopoderoso lo sepa. ¿Ya? Entonces, ahí lo podemos ver esto. Continuamos. Verso 2. Verso 2. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. ¿Ya? Entonces, a Yitzhak le faltaban alrededor 50 años, le faltaba medio siglo, le faltaba un jubileo, le faltaba bastante tiempo, pero por la condición que estaba teniendo, de dificultad, pensó que su muerte se acercaba. ¿Y qué quería? Quería dejar todo ordenado, todo determinado, para que después todo estuviera en orden a la hora de su partida. Verso 3. Toma pues ahora tus armas. Aquí Yitzhak le estaba pidiendo a Esaú. Verso 3. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza.
¿Ya? Entonces le está pidiendo que vaya al campo a traerle caza. Se dice en la halajá que las flechas que tenía Esab eran cuchillos, ya cuchillos muy filosos, y cuando él disparaba una flecha, él la lanzaba tan perfectamente que daba justo en el lugar del cuello del animal que tenía que él quería cazar. ¿Ya? Entonces, justamente él daba en el lugar indicado, porque sabemos que Esab era un experto cazador, ¿ya? Y él mismo es el que le enseña a su hijo Elifaz a ser un experto cazador y andar en el campo y andar en los montes y toda esta vida que llevaba él, ¿ya? Nosotros vimos que él llevaba una vida de engaño, que le gustaba arrastrar a los hombres, ¿ya? A que se alejara del Todopoderoso. Eso era lo que hacía él, ¿ya? Alejaba a las personas de Dios. Verso 4. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Entonces le dice, como a mí me gusta. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía Esab? Esab cautivaba a su padre dándole las cosas que a él le gustaban, ¿ya? Y con esto provocaba y quería que el padre lo bendijera lo más pronto posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque él había hecho algo que era que había vendido la primogenitura, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo el desenlace de esta historia, ¿ya? Entonces, quería recibir rápido la bendición porque él había hecho algo que lo despojaba de esta bendición, ya lo había despojado al haber vendido su primogenitura. Continuamos, verso 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Yitzhak a Esaú su hijo, y se fue Esab al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces, Ribka, cuando escucha esta conversación entre Yitzhak y Esaú, recuerda lo que, lo que le había dicho el Todopoderoso cuando ella fue a consultar a la tierra de Moriah, a Shem y a Eber y también a Abraham, lo que le estaba sucediendo en su vientre cuando ella coincidió de Yitzhak. ¿Ya? Entonces ella recordó y vamos a ver en el libro de Génesis, vamos con las Biblias al libro de Génesis en el capítulo 25, verso 23. Génesis capítulo 25, verso 23. Génesis capítulo 25, verso 23. Dice así: y le respondió el gran yo soy: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Ya? Entonces recordamos, y Ribka recordó cuando escuchó que fue lo que le estaba diciendo Yitzhak a Esaú, que fuera al campo a traerle casa para que él lo bendijera, y ella recordó lo que le había dicho y recordó lo que Abraham le había dicho. O sea, Ribka sabía y las obras de sus hijos le daban testimonio de quién debería ser el que recibiera esa bendición. ¿Ya? Entonces, esposa, si me puedes leer el libro de Jacer, el capítulo 26, el verso 10 al 12. Y ella les dijo: ¿por qué estoy yo sola en esto entre todas las mujeres que han estado en la tierra? Y ella fue a la tierra de Moriah a buscar a Yahweh por causa de esto. Y ella fue a Shem y Eber, su hijo, para inquirir de ellos sobre este asunto, y para que ellos buscaran a Yahweh en esta cosa referente a ella. Y ella también le preguntó a Abraham para buscar e inquirir de Yahweh acerca de lo que había caído sobre ella.
Y todos ellos inquirieron de Yahweh en ese asunto, y ellos le trajeron palabra de Yahweh y le dijeron: 2 niños hay en tu vientre, 2 naciones se levantarán de ellos, y una nación será más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor. Gracias. ¿Ya? Entonces ella fue a inquirir qué es lo que estaba sucediendo en su embarazo, donde 2 niños se estaban peleando dentro de su vientre, y se le da la noticia, lo que había dicho el Todopoderoso, que habían 2 naciones, que una nación iba a ser más fuerte que la otra y que el mayor servirá al menor. Entonces, comprendiendo ella, pensando esto, sabiendo cómo se comportaban sus hijos, ¿ya? Y quién es la simiente que debería, de donde debería venir el linaje del hombre que tenía que destruir la cabeza de la serpiente, ella sabía que era Jacob, ¿ya? Entonces, continuamos. Estamos en el libro de Berechit, en el capítulo 27, en el verso 6. Entonces Ribca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esab, tu hermano, diciendo. Entonces lo que en virtud de esto que va a hacer Ribca es que Jacob recibe la bendición, ¿ya? Entonces es un mérito de Ribca haber estado atenta a la jugada, a lo que se estaba viviendo, a la situación que se estaba dando, y ella de haber permanecido con esta revelación del Todopoderoso en su corazón, porque no sabemos si esto lo compartió con Yitzhak o no, o solamente lo guardó para ella. No lo dice, no se revela, si fue así, no se dice, ¿ya? Pero podríamos pensar que ella lo guardó en su corazón para ella, ¿ya? Por lo que se estaba dando. Pero si podemos ver más adelante alguna otra cosa, lo vamos a ir descubriendo, ¿ya? Entonces, esposa, si me puede leer el libro de los Jubileos, el capítulo 22, del verso 10 al 30. Abraham bendice a Jacob. Llamó a Jacob y le dijo: Jacob, hijo mío, el Dios de todo te bendiga y fortifique para obrar justicia y hacer su voluntad ante él. Escójate a ti y a tu descendencia para que seáis el pueblo de su herencia según su voluntad, perpetuamente. Tú, hijo mío, Jacob, acércate y bésame. Acercándose, lo besó y le dijo: Bendito es mi hijo Jacob y todos sus hijos en el Señor Altísimo por todos los siglos. El Señor te dé una descendencia justa y santifique hijos tuyos por toda la tierra. Sírvante las naciones y póstrense ante tu descendencia todos los gentiles. Sé fuerte ante los hombres. Cuando domines a toda la descendencia de Set, serán justos tus caminos y los de tus hijos. Seréis un pueblo santo. El Dios Altísimo te dé todas las bendiciones con que me bendijo a mí, a Noé y a Adán. Que reposen tales bendiciones en el santo vértice de tu descendencia por todos los siglos de los siglos, hasta la eternidad. Purifíquete de toda mancha e impureza, perdonando todas las culpas y extravíos inconscientes. Fortifíquete, bendígate y concédate heredar toda la tierra. Renueve su alianza contigo, para que seas el pueblo de su heredad eternamente, y sea el Dios tuyo y de tu descendencia en verdad y justicia por todos los días de la tierra. Hijo mío, Jacob, recuerda mis palabras y guarda los mandamientos de tu padre Abraham. Apártate de los gentiles, no comas con ellos, no hagas como ellos, ni les sirvas de compañero, pues sus acciones son impuras
y todos sus caminos inmundicia, abominación y horror. Sacrifican víctimas a los muertos, adoran a los demonios, comen en los cementerios, todas acciones son vanas y falsas. No tienen mente con que pensar, ni ojos con que ver lo que hacen. Cómo yerran cuando dicen a la madera, tú eres mi Dios, y a la piedra, tú eres mi Señor y liberador, siendo así que no tienen mente. Hijo mío, Jacob, que el Dios Altísimo te ayude, que el Dios de los cielos te bendiga y te aparte de su impureza y de todos sus yerros. Guárdate, hijo mío, Jacob, de tomar mujer entre las hijas de Canaán, pues toda su descendencia está destinada a exterminio en la tierra. Por culpa de Cam erró Canaán, y toda su descendencia y posteridad desaparecerán de la tierra. No habrá de ella quien sea salvo el día del juicio. Todos los que adoran ídolos e incurren en maldición no tendrán ninguna esperanza en la tierra de los vivos, pues descenderán al Seol e irán al lugar de suplicio. No quedará de ellos recuerdo sobre la tierra, tal como fueron arrebatados de la tierra los hijos de Sodoma, así lo serán cuantos adoran ídolos. No temas, hijo mío, Jacob, no te turbes, hijo de Abraham. El Dios Altísimo te guardará de la ruina y te salvará de todo camino equivocado. Esta casa que me construí para poner sobre ella mi nombre en la tierra, te ha sido dada a ti, a tu descendencia perpetuamente. Se llamará casa de Abraham, dada a ti y a tu linaje perpetuamente, pues tú construirás mi casa y alzarás mi nombre ante Dios. Perpetuamente se mantendrá firme tu linaje y tu nombre en todas las generaciones de la tierra. Terminó así de darle órdenes y bendecirle. Y se echaron ambos juntos en el mismo lecho, durmiéndose Jacob en el seno de su abuelo Abraham, quien lo besó 7 veces, regocijándose en él sus entrañas y su corazón. Lo bendijo con todo su corazón, añadiendo: el Dios Altísimo, Dios y Creador de todo, fue el que me sacó de Ur de los Caldeos, para darme esta tierra en heredad perpetua, y para que estableciera el santo linaje. Sea bendito el Altísimo perpetuamente. Y bendijo así a Jacob. Sean sobre mi hijo, en el que se regocijan todo mi corazón y todas mis entrañas, tu clemencia y abundante gracia, así como sobre su descendencia perpetuamente. No lo dejes ni lo descuides, desde ahora hasta siempre. Estén tus ojos abiertos sobre él y su descendencia, guardándolo, bendiciéndolo y santificándolo como pueblo de tu heredad. Bendícelo con todas tus bendiciones desde ahora por todos los días de la eternidad, y renueva tu alianza y compasión con él y su linaje con toda tu voluntad por todas las generaciones de la tierra. Gracias. ¿Ya? Ahí nosotros vemos y nos damos cuenta que Abraham bendice a Jacob, y Ribka sabía que Abraham había bendecido a Jacob, y ella también bendice a Jacob. Entonces ella sabía quién era la simiente más fuerte y quién es la simiente que debería seguir con el linaje puro, ¿ya? Entonces eso es importante saberlo para lo que estamos viendo en este capítulo 27. Continuamos. Verso 7. Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia del gran yo soy antes que yo muera. Entonces le dice que le traiga la casa para que lo bendiga, ¿ya? Verso 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Entonces le dice Ribka, date prisa date prisa en hacer lo que te mando.
Verso 9. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Entonces, la bendición vendrá a partir de estos 2 cabritos que va a traer Jacob, que podrían ser 2 testigos, ¿ya? De lo que va a suceder. Verso 10. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Entonces, por el amor que sentía Rivka y por lo que ella sabía de lo que le había dicho a Abraham, ya, y por lo que se le había revelado por medio del Todopoderoso, quería que la bendición de Yitzhak fuera dada a Abraham. Perdón, fuera dada a Jacob, ya sabiendo que Abraham es el mentor y es por quien el Todopoderoso dio la bendición a Yitzhak. Ya por Abraham le dio la bendición a Yitzhak. Por amor a Abraham se la iba a dar a Jacob. ¿Ya? Entonces Rivka quería que esa bendición cayera sobre Jacob. Y bueno, acá se podría deducir y podríamos ver que podría haber algo más oculto en esto del nacimiento de estos 2 muchachos. Ya nosotros sabemos que Esab nace y que la mano de Jacob nace, sale trabada al talón de Esab, ¿ya? Y que peleaban y todo. Pero se podría ver, a lo mejor, no se sabe, que fue fecundado primero Jacob y él debería ser el primogénito y Esab podría ser el usurpador de Jacob, ya no Jacob, porque a lo mejor cuando ellos nacen no se ve lo que está sucediendo, pero al pasar el tiempo, al pasar los años, los testimonios de ellos están hablando por cada uno, sus obras, ¿ya? Entonces, hay cosas que no se revelan, que no se van a revelar, y se narran de esa forma solamente. Continuamos, verso 11. Y Jacob dijo a Rivka, su madre, he aquí, Esab mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Ya, recordar que cuando Esab nace era áspero por el vello que él tenía y Jacob era lampiño ya que no tenía vello. Verso 12. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Entonces, le dice, a lo mejor al tocarme sabrá que estoy tratando de engañarlo y traeré maldición sobre mí y no una bendición. Verso 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Entonces, acá lo que tenemos que comprender es que aquí hay un propósito, ¿ya? Aquí se está aplicando por medio del Todopoderoso una justicia, ¿ya? Está usando todo esto de que Yitzhak esté quedando ciego, de que Esab tiene que ir al campo muy lejos a buscar la casa, ¿ya? Para darle una lección a Esab, ¿ya? Ya que Rivka sabía cómo era Jacob. En sus obras se determinaba cómo él era, ¿ya? Entonces el Todopoderoso estaba haciendo todo esto para aplicar la justicia a Esab porque él era un hombre engañoso. Y de la forma que se comportaba delante de su padre era de una forma mentirosa, engañosa, ¿ya? No se mostraba delante de su padre tal cual era. Verso 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Entonces
Su madre los preparó como le gustaba a su padre. Verso 15. Y tomó Ribca los vestidos de Esab, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Esposa, por favor, si me puedes leer el libro de Jacer, el capítulo 27, el verso 7 al 11. Y Nimrod y dos de sus hombres que estaban con él en el campo vinieron al lugar donde él estaba, y Esab de repente salió de su lugar de acecho, y él sacó su espada y se apresuró y corrió sobre Nimrod y cortó su cabeza. Y Esab peleó una batalla desesperada con los dos hombres que estaban con Nimrod. Y cuando ellos lo llamaron a él, Esab se volvió a ellos y los golpeó de muerte con su espada. Y todos los hombres poderosos de Nimrod que lo habían dejado para ir al desierto a cazar, oyeron el grito a la distancia, y ellos conocieron las voces de esos hombres, y corrieron para conocer la causa de ello. Cuando encontraron a su rey y a sus dos hombres que estaban tendidos muertos en el desierto, y cuando Esab vio a los hombres poderosos de Nimrod viniendo a la distancia, él huyó y así escapó. Y Esab tomó los atuendos valiosos de Nimrod, cuales el padre de Nimrod había legado a Nimrod, y a los cuales Nimrod había prevalecido en toda la tierra, y él corrió y los escondió en su casa. Y Esab tomó esos atuendos y corrió a la ciudad por causa de los hombres de Nimrod. Y él llegó a la casa de su padre, preocupado y exhausto de la huida, y estaba listo para morir por la angustia, y él se acercó a su hermano Jacob y se sentó delante de él. Gracias. Ya, entonces, se dice que estos atuendos que iba a utilizar Ribca para ponérselos a Jacob eran los mismos atuendos que Esab le había robado a Nimrod cuando él lo asesina en el campo. Ya, entonces toma estos atuendos que a Nimrod lo habían hecho más poderoso. El recordar que Cus es un hijo de Cam. Cam se lo había dado a Cus, y Cus en su ancianidad tuvo a Nimrod como hijo y le dio estos atuendos cuando él tenía 20 años y lo empezó a usar. Y ya a los 30 años, recordar que toma el poder y se hace el primer dios en la tierra y el soberano de la tierra, ¿ya? Y estos mismos atuendos son los que había tomado Esab, y estos atuendos fueron los primeros que se le dieron a Adán y a Java, o Adán y Eva, ¿ya? Por el Todopoderoso, cuando ellos tenían su cuerpo, cuando comieron del fruto, ya que ya sabemos qué es, ellos se sintieron avergonzados, corrieron, se escondieron, se taparon con hojas de higuera, y el Todopoderoso les dice que Él les podría dar unas vestiduras si ellos aceptaban estas vestiduras. Y estas vestiduras son las que se está narrando acá. Entonces, el Todopoderoso les da esas vestiduras y Nimrod se las pone y Esab se las quita y se las lleva a su casa cuando lo asesina y las guarda ahí. Entonces de esas vestimentas se está hablando. ¿Ya? Verso 16, continuamos. Génesis capítulo 27, verso 16. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Entonces, Jacob está siendo cubierto por las pieles de unos cabritos. Ya recordar que la fiesta del día de la expiación es cuando se llevan 2 cabritos al templo para hacer cubrimiento de los pecados de Israel. Entonces se podría ver aquí algo similar con esto de estos dos cabritos que nombra acá. Entonces cuando Yitzhak quisiera tocarlo, él ya estaría cubierto con estas pieles ya dadas por estos cabritos. Verso 17.
y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. ¿Ya? Entonces le entregó lo que había cocinado y Jacob se fue donde su padre. Verso 18. Entonces este fue su padre y dijo: Padre mío. Y Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y aquí entonces le pregunta quién es y Jacob le dice: soy tu hijo, he hecho según me ordenaste. Y acá Yitzhak le encuentra la voz parecida a Jacob. Verso 19. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esab, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces le dice: levántate y siéntate a la mesa para que me bendigas, ¿ya? Y es acá donde Esab le encuentra parecida la voz a Jacob. Verso 20. Entonces Yitzhak dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque el gran yo soy, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Entonces lo que le quiere decir es que tu Dios dirigió mis pasos para que yo la hallara prontamente. Y Yitzhak sabía que había enviado lejos a cazar a Esab. Entonces le llama la atención que haya vuelto tan rápido con lo que había cazado, ¿ya? Y que estuviera de vuelta ya tan pronto. Y otra cosa que le llama la atención es que Esab haya invocado el nombre del Todopoderoso, siendo Esab un hombre sin Dios, ya viviendo una vida de acuerdo a su corazón. Ya sabemos que había tomado a unas mujeres cananeas, ya sabiendo su comportamiento y sabiendo que él lo más probable es que se iba a convertir un idólatra, donde había tomado una mujer, Judith en este caso, que era una mujer que adoraba ídolos y demonios y el leño y la piedra. Y con eso él debería saber que su simiente ya había sido contaminada. Era imposible que el Todopoderoso le diera la bendición, ya que esa simiente, que tendría que ser pura, que no se debería haber contaminado con los cananeos, con la simiente de la serpiente, ya con esa cera que está maldita hasta el fin de este siglo, ya que no va a tener ninguna posibilidad en esta tierra de los vivos, vivos entre comillas, porque sabemos que estamos todos muertos si no tenemos la palabra del Todopoderoso. Somos muertos vivientes, y esto ya lo sabemos, porque el agua de la vida es la Torá, el pan de vida es la Torá, nuestro alimento, los Shabbat, nuestro maná del Shabbat es la palabra de Dios, ¿ya? La instrucción. Entonces, estábamos en el verso 20, y Esab entonces no tenía un respeto por el Todopoderoso. Entonces esto le llama la atención a Yitzhak. Verso 21. Y Yitzhak dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esab o no. Entonces, como le entró la duda, dijo: lo voy a tocar por si es mi hijo Esab o no. Entonces, esto de querer palparlo está sucediendo porque Esab nombra al Todopoderoso Dios de Yitzhak. Entonces, ahí donde le dice Yitzhak: ven para palparte, porque era imposible que su hijo Esab invocara el nombre del Todopoderoso. Verso 22. Y se acercó Jacob a su padre Yitzhak, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Entonces,
Yitzhak está sospechando de que aquí hay algo extraño, ¿ya? Porque al notar que era la voz de Jacob, pero las manos eran las de Esaú, estaba notando que algo no calzaba. Pero nosotros debemos comprender y entender que el usurpador, que no era en realidad Jacob, ¿ya? Y que todo esto está preparado por el Todopoderoso desde antes que naciéramos, ya desde antes que naciera Esab con Jacob, ya Dios tenía todo preparado. Y los voy a invitar a leer el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 9, verso 10 y 11. Capítulo 9, verso 10 y 11 vamos a dar lectura. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el llamamiento. Entonces, esto estaba designado antes de que ellos nacieran, antes de que hicieran alguna obra, ya estaba diseñado de que era Jacob, la simiente pura, el que iba a heredar la tierra, el que tenía que seguir hasta el fin de los tiempos con una simiente que iba a ser bendecida. Ya lo hemos relatado, ya le he dicho que la Biblia es un libro que está escrito antes de que nosotros naciéramos. Los nombres de los elegidos están desde antes que nosotros llegáramos a este plano. Nosotros estuvimos solamente en el reino de la luz, todos los que estamos pasando por acá, y tuvimos que encarnar en vasijas de barro, en estas casas, en estos templos, para ver si realmente íbamos a servir al Todopoderoso tal cual lo servimos en el reino de la luz en un tiempo pasado cuando estuvimos allá. Entonces, ese libro está escrito y nosotros lo vamos poniendo por obra. Todo eso que está escrito se va poniendo por obra en un tiempo presente, que es el único tiempo donde nosotros vivimos, en un tiempo presente. No hay pasado, no hay futuro, solamente se vive el regalo del presente, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos comprender. Y cuando dice que es la voz de Jacob, se refiere a la forma de expresarse, ¿ya? Porque Jacob está expresando un reconocimiento al Todopoderoso. Cuando nombra al Todopoderoso, está expresando un reconocimiento a él y que y todo el mal encarnado por Esab, ya siendo un hombre engañoso, siendo un hombre que llevaba a los corazones de los hombres a faltar a Dios, ya se distingue por sus manos, ya se distingue por sus obras que realiza, obras engañosas. Verso 23. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esab, y le bendijo. Entonces, no lo conoce Yitzhak, ¿ya? Porque esta alteración, lo que estaba sucediendo, venía de parte de Dios, y con esto el Todopoderoso distrae el espíritu de Yitzhak, no advirtiendo que la bendición se la estaba dando a Jacob. Entonces bendice a Jacob, ya que las manos eran velludas como las de Esab. Entonces, ya vimos acá que había un propósito del Todopoderoso, que era hacer justicia de lo que se estaba haciendo, ya de quién era el verdadero heredero y quién está usurpando un lugar que no le correspondía. Entonces,
a lo mejor no se ve a simple vista la justicia o quién es o quiénes eran, pero el Todopoderoso está aplicando la justicia, ¿ya? Todo esto se está usando para darle la lección a Esab de lo que él había hecho durante toda esta vida de 40 años, ya aquí 63 años, de lo que había hecho durante su vida, de su forma de vivir. Entonces, y que Esab había despreciado su primogenitura al venderla a Jacob, ¿ya? Entonces, eso es lo que da como testimonio de que Esab realmente no estaba interesado en los derechos y deberes de ser primogénito, ¿ya? Entonces, el Todopoderoso está haciendo justicia por su forma engañosa y le está dando una sopita de su propia medicina a Esab, permitiendo que Yitzhak sea burlado, así como él se burlaba de su padre, dándole, lisonjeándolo para obtener beneficios. Entonces, aquí el Todopoderoso lo estaba desenmascarando, ¿ya? Delante de todos, ¿ya? Verso 24. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esab? Y Jacob respondió, yo soy. Entonces le dice Jacob, yo soy tu hijo. Verso 25. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó y Yitzhak comió y le trajo también vino y bebió. ¿Ya? Entonces le trajo comida y bebestible. Verso 26. Y le dijo Yitzhak, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Entonces, que se acercara para tomar el olor de su vestimenta. Verso 27. Y Jacob se acercó y le besó y olió Yitzhak el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que el gran yo soy ha bendecido. Entonces se acerca a Jacob, Yitzhak lo besa y sintió la fragancia de las prendas que estaba vestido y le dijo, mira la fragancia de mi hijo, es como la fragancia de un campo que el gran yo soy ha bendecido. Verso 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de vino. Entonces, cuando le dice, te dé del rocío del cielo, esto lo podemos ver como una sombra del conocimiento de la Torá que va a descender sobre la descendencia de Israel. Entonces el conocimiento de Dios que va a caer sobre la descendencia de Israel. ¿Ya? Y podríamos ver en el libro de Isaías, acompáñenme al libro de Isaías, vamos al libro de Isaías, en el capítulo 55 del 10 al 13. 55, Isaías 55 del 10 al 13. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera, y será prosperada en aquello
para que la envié, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. En lugar de las zarzas crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será al gran yo soy por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¿Ya? Entonces ahí podemos asociar esta rocío, el rocío del cielo. Y cuando le dice las grosuras se refiere a la palabra que produce lo que produce la palabra, ya en la tierra, que seríamos nosotros, ya. Y que te da abundancia, que le dé abundancia de trigo y de mosto. Entonces, que la descendencia de Jacob en toda la tierra será la descendencia de Jacob en toda la tierra esta bendición de trigo y de mosto, porque el trigo, ¿con qué lo podríamos asociar? Nosotros todavía no llegamos donde está José, pero en José, en la historia de José, podemos ver el trigo, que es una referencia a estos hijos de Jacob. Y vamos al libro de Génesis, acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 37, el verso 5 al 11, del verso 5 al 11. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otros sueños y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Ya? Entonces, y lo contó a su padre, a sus hermanos y a su padre, y le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, estos manojos de trigo que hacían reverencias a José, y esto hace referencia a ese trigo que va a dar en toda la tierra, toda esa descendencia que va a arrodillarse ante Yeshua cuando tome el dominio de la tierra. ¿Ya? Entonces, verso 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces, al decir sé señor de tus hermanos, ya se está decretando la primogenitura para Jacob. ¿Ya? Con esto le aseguraba un rango superior o mayor a sus hermanos. ¿Ya? Ahí en la familia ya se le asignaba otro rango al primogénito. ¿Por qué? Porque él recibía una doble porción de la herencia paterna. ¿Por qué? Porque él era el que tenía que hacerse responsable de su familia, ya sea material y espiritualmente. O sea, ¿qué tenía que hacer? Tenía que enseñar la Torá, la palabra del Todopoderoso, a toda su familia, y además tenía que sostenerla con pan y con agua. Ya él tenía que hacerse responsable de cuidar a toda su familia.
Entonces, Yitzhak le dice, ¿cuántas bendiciones fueron dadas a tu padre Abraham? Ahora a ti serán dadas estas mismas bendiciones. Entonces, las mismas bendiciones que el Todopoderoso le había dado a Abraham sean tuyas y de tu descendencia perpetuamente. Quien te maldijere sea maldito y quien te bendijere será bendito. Verso 30. Y aconteció luego que Yitzhak acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Yitzhak, su padre, que Esab, su hermano, volvió de cazar. ¿Ya? Entonces, va saliendo su hijo Jacob de delante de Yitzhak y llega Esaú. Entonces, ¿qué hace Jacob? Se esconde, mientras que Esab está preparando todo. Y esposa, si me puedes leer el libro de Jacer, el capítulo 29, versos 10 y 11, por favor. Y Esab dijo, no es el llamado Jacob correctamente, porque él me ha suplantado 2 veces. Él tomó mi primogenitura y ahora se ha llevado mi bendición. Y Esab lloró grandemente. Y cuando Yitzhak oyó la voz de su hijo Esab lamentándose, Yitzhak dijo a Esab, ¿qué puedo hacer, hijo mío? Tu hermano vino con sutileza y se llevó tu bendición. Y Esab odió a su hermano Jacob por causa de la bendición que su padre le había dado, y su ira estaba grandemente provocada contra él. Y Jacob estaba muy temeroso de su hermano Esab, y él se levantó y se fue a la casa de Eber, el hijo de Shem, y él se escondió allí por causa de su hermano. Y Jacob tenía 63 años de edad cuando él fue de la tierra de Canaán a Hebrón, y Jacob estuvo escondido en la casa de Eber 14 años por causa de su hermano Esab, y allí él continuó aprendiendo la senda de Yahweh y sus mandamientos. Gracias. Ya, entonces, acá vemos entonces que cuando él iba saliendo, se esconde y Esab venía llegando y Jacob huyó. ¿Ya? ¿Dónde fue? Desde aquí, cuando aquí estamos de los 63 años de Jacob, él huye hacia la tierra de Moriah, a la casa de Eber, y se refugia allá por 14 años. ¿Ya? ¿Por qué se va? Por temor a lo que Saúl le pudiera hacer. ¿Ya? Entonces, verso 31. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces, Esab cocinó una comida gustosa e invitó a levantarse a Yitzhak para que su alma lo bendijere. Y verso 32. Entonces Yitzhak, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esab. Ya, entonces aquí Esab está hablando falsamente, está engañando a Yitzhak. ¿Por qué? Porque él había cambiado la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas cuando él venía arrancando de haber asesinado a Nimrod. Él llegó a su casa corriendo, Jacob había cocinado y él le dice que le cambie, él le dice que le dé de comer. Esab le dice, dame de comer, y Jacob, con astucia, le dice que le cambia su primogenitura por ese plato de lentejas. Y esto, sabiendo, Jacob sabía y actuó con inteligencia, con audacia, porque Abraham ya le había bendecido y le había dicho todas esas cosas de que su simiente, de que su cera, de que él era, ya, de que iba a ser bendito. Entonces, le cambia Esab la primogenitura
sin haberlo presionado nadie a que lo hiciera, él la despreció y pensó que esto no tenía mayor relevancia porque Jidhat, cuando sucede esto, era joven, ya todavía le quedaba mucho tiempo por morir y él no iba a poder tomar esos derechos, esos deberes de primogénito porque le quedaba mucho tiempo de vida a su padre Jidhat. Entonces, lo que había pasado era que le había vendido su primogenitura a su hermano, ¿ya? Y con eso había cedido sus derechos y sus deberes de primogénito, ¿ya? Entonces ya él como que se desliga de sus responsabilidades de haber enseñado la Torá y de haber sustentado a su hermano y a su madre si no estaba el padre, ¿ya? Verso 33. Y se estremeció Jidhat grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Entonces, cuando dice y se estremeció, eso significa que Jidhat empezó a temblar incontrolablemente. Ya a eso se refiere con se estremeció. Y que y dice, y la bendición, y cuando dice acá en el verso 33, y se estremeció Jidhat grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieres? Yo le bendije y será bendito. O sea, la bendición ya dada ya no se puede revocar. O sea, fue dada y va a permanecer y no se revocará, y la confirma con estas palabras Jidhat, que la bendición había sido dada eternamente y perpetuamente a Jacob y su descendencia. Verso 34. Cuando Esab oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Esab lo que él quería era ganarse la bendición por méritos de hombre, ya queriendo darle a su papá, convenciéndolo con cosas que solo satisfacían la carne, digámoslo de esta forma, porque quería Jidhat quería que le llevara guisado, y cuando vimos en el capítulo anterior que él lo amaba porque le daba guisado, le daba comida, por eso lo amaba, ¿ya? Y que Rivka amaba a Jacob, no tenía un motivo, solamente lo amaba, ¿ya? Entonces Jacob quería ganarse la bendición por méritos humanos. Y al saber que Jacob ya había tomado esta bendición, la furia de él fue rebullida, fue movida, fue agitada, y cuando además sabe que ya la bendición no se puede revocar, que ya fue dada, que no se puede volver atrás, no se puede hacer nada, no se pueden quitar las palabras que ya fueron dadas, su furia se movió, ¿ya? Estaba furioso. Entonces, con esto, ¿qué podemos comprender? Que lo que sale de nuestra boca, tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, con lo que prometemos, con lo que decimos, con todo lo que sale de nuestra boca, porque es tomado como que se va a realizar, como que es así. Por eso es mejor callar en vez de hablar, ¿ya? Entonces, quiero que vayamos al libro de Eclesiastés, al capítulo 5. Vamos al libro de Eclesiastés, al capítulo 5, al verso 5 hasta el 7 le voy a dar lectura. Ya vamos a ver lo que dijo el predicador de predicadores, qué dijo sobre el hablar, ¿ya? Entonces dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, ¿ya? No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel
que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Ya? Entonces, acá el predicador nos está diciendo que mejor es no prometer o mejor es no decir algo si no lo vamos a hacer, si no lo vamos a realizar, si no lo vamos a cumplir. Entonces, porque dicho algo, no podemos decir fue ignorancia, ya eso se convierte en un pecado, ya. Entonces, a tener ojo, a tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, ya. Y acá Yitzhak ya había dicho que la bendición iba a ser dada, entonces no podía revocarse. ¿Por qué no se podía revocar? Porque la palabra ya había salido de su boca. Ahí él no podría decir, es que fue un engaño. No, ya se había dicho. Y vamos a ver un ejemplo en el libro de Josué, en el capítulo 9, en el verso 15. Vamos al libro de Josué, en el capítulo 9, en el verso 15 al 19 le vamos a dar lectura, del 15 al 19, y dice: y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, cediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasado 3 días que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al 3er día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Zafira, Beorot y Kiriat Harim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación le habían jurado por el gran yo soy, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraban contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros hemos jurado por el Todopoderoso, Dios de Israel, por tanto ahora no le podemos tocar. Entonces este es un ejemplo de que acá los gabaonitas se hicieron pasar por gente que venía de muy lejos, a donde estaba Josué y el campamento, y por temor, porque habían escuchado todo lo que había hecho Josué a Og y a Sehón, rey de los amorreos, que eran gigantes, que eran refaitas, ¿ya? Entonces ellos fueron con engaños, se hicieron pasar, actuaron igual con astucia, se hicieron pasar por gente que venía de muy lejos, y ellos ni siquiera consultaron, abrieron su boca, le dijeron que no lo iban a matar, y hicieron alianza con ellos, y ya después no pudieron revocar lo que había salido de su boca, ¿ya? Así que a tener ojo, cuidado con lo que uno habla, ¿ya? Eso, en todo ámbito. Continuamos. Entonces, nuestras palabras tienen que valer mucho más que firmar cualquier papel, ¿ya? Más que un contrato firmado por nosotros, nuestra palabra es importantísima. Verso 35. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Entonces, Yitzhak le dice: tu hermano vino con sutileza e inteligencia y tomó el derecho y se llevó tu bendición. Entonces, tenemos que ser astutos como serpientes, pero incautos como las palomas, ¿ya? Ser astuto como las serpientes, pero manso como las palomas, ¿ya? Entonces, aquí podríamos hacernos la pregunta: ¿era la bendición realmente para Esab con todo lo que hemos visto? ¿Era realmente la bendición para él? ¿Ya? ¿Era merecedor de esto? Entonces, no. ¿Por qué? Porque Esab había vendido su primogenitura y con esto había desechado la bendición del primogénito, porque la bendición y la
la bendición y la primogenitura es lo mismo. La primogenitura es parte de esta bendición que se le daba con la herencia, con los deberes, con los derechos y con las bendiciones que ya habían sido dadas por los antepasados. Entonces acá a Esab se le está dando el pago de lo mismo que él hizo sin que nadie lo obligara de vender su primogenitura. Y al parecer, el verdadero suplantador es Esab, porque Jacob, en fin, al parecer, no es el que está suplantando a Esab, porque Esab le vendió su primogenitura por voluntad propia, y la bendición es parte de esta primogenitura. Esab quería hacerse el vivo, quería hacerse el vivaracho, quería ir deprisa, rápido, papá, dame la bendición, y llevársela usurpando al quien ya era esa bendición por haber obtenido la primogenitura de manera astuta. Y entonces se le hizo justicia a Esab por parte del Todopoderoso en un solo día. Ya Abraham y Ribca sabían que Jacob era la bendición era para él y que él era para la bendición. Entonces, la bendición, si nosotros sabemos que era para el primero que nace, pero acá tuvo que hacerse una modificación, porque lo más probable es que Jacob era el primogénito, el primer óvulo en ser fecundado, y al salir, donde están peleando, sale primero Esab, pero no siendo él el mayor, digamos, ¿ya? Entonces, su madre tenía el entendimiento, conocía realmente este misterio que se da en este capítulo, este misterio, esto que no se deja vislumbrar, que no se deja ver. Entonces ella sí lo sabía, ella tenía el conocimiento, y a lo mejor se lo dijo o no lo vamos a saber a Yitzhak, porque tampoco se sabe si ella se lo dijo o no, porque tampoco recriminó después a Jacob porque él había tomado la bendición, ¿ya? Entonces no se logra dilucidar si Yitzhak lo sabía o no. Entonces, cuando ya ellos crecen, a medida que ellos crecen, ya se demuestra qué tipo de personas son, qué tipo de fruto están dando, porque una persona se conoce por los frutos, como dijo Yeshua, ¿ya? Entonces por los frutos los conoceréis. Entonces ahí salió el verdadero Esab, el verdadero Jacob, y de quién debería ser la primogenitura y la bendición, ya, porque sabemos que Esab era un hombre engañoso, un hombre intrigante, que llevaba el corazón de los hombres a no servir al Todopoderoso. Y Jacob solamente, ¿qué hizo? Recuperó lo que a él le pertenecía, que era su primogenitura. Verso 36. Esab respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Ya, lo primero, entonces, esto de que Jacob lo ha suplantado, eso no es verdad, ya, porque ya hemos visto que Esab vendió él por voluntad propia, por desear satisfacción instantánea, por desear satisfacer su carne, porque él solamente quería satisfacer su carne cuando le pidió el plato de lentejas, ya no le importó nada más que eso. Él mismo vendió su primogenitura, Jacob no se la cambió,
Entonces, eso es mentira de que Jacob lo había suplantado eh, y al hacer esto, la bendición pasa automáticamente a Jacob, ¿ya? Y la primogenitura y la bendición pasan a él. Y también la transferencia de todos los bienes, ¿ya? Materiales que pasaban al primogénito. Y Esap todavía no comprendía de que solamente, porque acá le está preguntando, ¿no has guardado bendición para mí? Él no comprendía que era solamente una bendición. Una bendición era la que se daba y una bendición era la que Yitzhak tenía para el primogénito. Verso 37. Yitzhak respondió y dijo a Esap: He aquí, yo le he puesto por señor tuyo y he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Entonces Yitzhak le dice que lo puso por señor y que le ha dado grano y vino para sustentarse él y su descendencia. Verso 38. Y Esap respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esap su voz y lloró. ¿Ya? Entonces, acá, este llanto que está haciendo Esap, ¿ya? Este llanto no son lágrimas de tristeza, sino son lágrimas de enojo y de amargura, porque él sabe que él ciertamente tiene culpa de lo que le estaba sucediendo y que no lo iba a reconocer, solamente estaba culpando a Jacob, que él era el responsable de eso, pero él tuvo culpa en lo que le sucedió. Verso 39. Entonces Yitzhak, su padre, habló y le dijo: He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Entonces Yitzhak le dice: tu casa será la riqueza de la tierra y también tendrás el rocío del cielo. O sea, igual Esap igual tendrá conocimiento de la Torah, porque vimos atrás que cuando se le da la bendición tenía referencia a lo que es el conocimiento de Dios. Entonces Esap, al tener del rocío del cielo, igual va a tener tenía conocimiento de Dios, ya de lo que es la instrucción, pero Esap, si nosotros sabemos que tiene que ver con el pueblo romano, que se mezclan, que se unen, entendemos que este conocimiento de Dios iba a ser mezclado con cosas de hombres, ¿ya? Entonces se iba a mezclar con tierra, se iba a contaminar este rocío del cielo. Entonces, y de ahí entendemos que el catolicismo tiene conocimiento de Dios, pero está mezclado con toda esa idolatría y todas esas cosas que suceden en esa religión. Verso 40. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Ya, entonces lo que le dice es que la característica de Esap y su descendencia va a ser la espada, ¿ya? Y si nosotros vemos que Esap tiene gran relación con los romanos, que después se transforma al catolicismo, y si entendemos que a través de la historia el catolicismo, en el nombre de Dios, ha hecho miles de matanzas, de guerras santas y de matanzas, comprendemos que Esap está demasiado ligado, demasiado relacionado al catolicismo.
catolicismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa con Esaú y con la espada. Y lo podemos comprender que Esab está hasta estos días, ya sabemos dónde está Esab, ya en el catolicismo. Y dice, y cuando le dice y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando Israel desobedezca la instrucción del Todopoderoso, ya no estará bajo el dominio de Israel. Va a ser como la única forma de que descargue su yugo de su cerviz, ¿ya? Entonces va a descargar su yugo sobre él. Y lo vemos que en el tiempo, cuando Israel seguía la instrucción del Todopoderoso, andaban como hombres justos, Esab estuvo bajo el dominio de Israel, pero cuando ya todos se desbalagaron, Esab pudo sacar el yugo de Israel, porque ya no seguía la instrucción del Todopoderoso. Cada cual hacía como bien le parecía, como dice en el libro de los jueces. Y esposa, si me puedes leer el libro de Jacer, el capítulo 29, verso 12 al 19, por favor. Y cuando Esab vio que Jacob había huido y escapado de él, que Jacob había obtenido la bendición engañosamente, entonces Esab sufrió extremadamente y también estaba irritado con su padre y su madre. Y él también se levantó y tomó a su esposa y se fue de su padre y su madre, y fue a la tierra de Seir, y él vivió allí. Y Esab vio allí una mujer de entre las hijas de Het, cuyo nombre era Bostmat, la hija de Elón el Giti, y él la tomó por esposa, además de su primera esposa. Y Esab llamó su nombre Ada, diciendo, la humillación en tiempo pasaría de él. Y Esab vivió en la tierra de Seir 6 meses sin ver a su padre y su madre. Y después Esab tomó a sus esposas y se levantó y regresó a la tierra de Canaán. Y Esab puso a sus 2 esposas en la casa de su padre en Hebrón. Y las esposas de Esab irritaron y provocaron a Yitzhak y a Ribca con sus obras, porque ellas no caminaron en las sendas de Yahweh, sino que servían a los Elohim de su padre de madera y piedra, como su padre les había enseñado. Y ellas eran más perversas que su padre. Y ellas caminaban de acuerdo a los deseos perversos de su corazón. Y ellas sacrificaban y quemaban inciensos a los Balaim, y Yitzhak y Ribca se cansaron de ellas. Y Ribca dijo, yo estoy cansada de mi vida a causa de las hijas de Het, tales como las hijas de la tierra. ¿Para qué entonces me sirve la vida? Y en esos días, Adá, la esposa de Esab, fue preñada y le dio a luz un hijo para él. Y Esab llamó el nombre del hijo que fue nacido a él Efilás. Y Esab era de 65 años de edad cuando ella dio a luz para él. Y Ismael, el hijo de Abraham, murió en aquellos días, en el año 64 de la vida de Jacob. Y todos los días de Ismael fueron 137 años y murió. Y cuando Yitzhak oyó que Ismael había muerto, hizo luto por él, y Yitzhak lo lamentó por muchos días. Gracias. Ya, entonces, nosotros estamos en el verso 40, ¿ya? Y, bueno, haciendo recuento. Empezamos el capítulo 27 cuando Jacob y Esab tienen 63 años y Yitzhak tiene 123 años, ¿ya? Entonces, acá, entre el verso 40 y el verso 46, hay
hay un lapso de tiempo de 14 años que pasan, ¿ya? Aquí entonces hay un lapso de 14 años que no se van a narrar, que no se va a contar nada, se queda como en silencio la narrativa de Moshe. ¿Y por qué? Porque después de que Jacob es bendecido por Yitzhak, se esconde mientras Esab prepara sus cosas y huye a la tierra de Moriyá, a la casa de Eber, donde se oculta por temor a Esab y porque Eber ya está viviendo solo, porque Shem murió a los 50 años de Jacob. ¿Ya? Entonces vaya, se esconde, se oculta y vivió 14 años con Eber. Entonces, si se va a los 14, más, si se va, perdón, a los 63 años, más 14, nos da la edad de 77 años, ¿ya? Entonces, entre el verso 40 y el verso 46 pasan 14 años. Entonces, ¿qué hizo allá mientras? Se supone que él estaba aprendiendo las instrucciones del Todopoderoso. Entonces, cuando Esab se enteró de que de que Jacob había tomado la bendición, Esab sufre extremadamente y él toma a su esposa, a Judith, ¿ya? Y se va de la casa de su padre, ¿ya? Y de su madre. Se va a la tierra de Seir con su esposa Judith. Recordar que él todavía había tomado a una esposa, que es Judith, ya a los 40 años. Y aquí, en el capítulo 26 se nombra a las dos estas cananeas, porque Moshe hace un resumen de esto, ¿no? Le da más vuelta después y lo mismo hace cuando en el capítulo anterior vemos los descendientes de Ismael y también se narra de que Ismael había muerto, pero él todavía no había muerto, solamente se hace un resumen de la vida de Ismael y se anota ese datito en ese momento, aunque todavía no pase. Lo mismo pasó con estas cananeas, se les da ese verso, ¿ya? Y después no se menciona más, es para que estén en conocimiento. Pero aquí es donde Jacob toma la bendición de su padre Yitzhak y Esab se enfurece y se enoja muchísimo y se va de la casa de su padre y su madre a la tierra de Seir. Acá es donde conoce a Bosmat o Basemat, como dice en algunas Biblias, dice Basemat, que no es la misma Basemat que es hija de Ismael, ya hermana de Nebayot. No, a esta Bosmat él le cambia el nombre por Ada, ¿ya? Entonces llamó su nombre Ada. ¿Por qué le puso Ada? Porque dijo, la humillación en tiempo pasaría de él. ¿Qué quiere decir con esto? Que el tiempo de que él vengaría, la humillación que él había hecho, ya él haría justicia por lo que había pasado. Ya iba a llegar el momento en que él iba a hacer justicia. Entonces, Esab pasa 6 meses en tierra de Seir con su nueva esposa y con Judith, su esposa que tenía. Judith la tomó a los 40, esta la tomó a los 63, entonces pasó una distancia de 23 años en que toma a su otra esposa, vuelve a la casa de su padre y de su madre, vuelve a vivir con estas cananeas, a la casa de Yitzhak, en Hebrón, en Canaán, y esto está pasando a los 63 años de Jacob y Esaú, porque si pasaron 6 meses, cuando fue la bendición tenían 63, pasaron 6 meses, digamos que estaban en los 63 años. Y en este periodo es cuando Ismael es aquí, en este momento de la historia, donde Ismael muere. Ya el tío de Jacob, de Esab, muere. Entonces de 137 años, cuando Jacob tenía 63. Y Yitzhak lo lamentó e hizo luto
por Yismael. Y el libro de Jacer nos cuenta que Esab, la esposa Ada que él tomó, tuvo a los 65 años a Elifaz, su hijo. ¿Ya? Entonces lo que tenemos y lo que va a pasar acá es que el verso nos correspondería el verso 41, pero en orden a la situación que se está viviendo, en lo que está pasando en esta historia, tendríamos que ubicar el verso 46 en este lugar, porque Esab vuelve con su esposa, está viviendo con sus esposas y está irritando, está poniendo muy mal a Rivka con Yitzhak, y es aquí donde vuelve Jacob a la tierra de su padre. Entonces, Jacob vuelve a los 77 años, porque estuvo 14 años en la tierra de Moriah, se fue a los 63, 77 años. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar una pieza que es poner el verso 46 y continuar con el verso 41 al 45, porque es aquí donde se está tratando de las esposas, y del verso 41 al verso 45 se está tratando de que Esab, al ver a Jacob, lo quiere matar. De eso se está tratando. Y si dejamos el verso 46, queda como un monte en medio de este llano. ¿Ya? Entonces, por eso lo modificamos, lo corremos acá, porque en esta es el curso de lo que se está diciendo. Entonces, si Esab se devolvió a los 64, póngale, y vuelve Jacob cuando tenía 77, Esab está viviendo hace 13 años con sus esposas en la casa de su padre, irritándolos, molestándolos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver lo que va a decir Rivka al ver que llegó Jacob, al entender que lo que está pasando con las esposas de Esab. Verso 46. Dice, y dijo Rivka a Yitzhak, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Rivka estaba hasta más arriba de la coronilla, ya con estas mujeres, sin nada en su cabeza, si son ciegas, no ven, ya adoran ídolos, adoran demonios, adoran a la piedra, a la leña, servían a dioses, como sus padres le habían enseñado, y además caminaban en el perverso deseo de su corazón, haciendo peor que sus propios padres. Entonces, hacían sacrificios, quemaban inciensos a los demonios, ¿ya? Entonces, es aquí donde Rivka estaba ya superada por el comportamiento de estas mujeres de Het, que eran hijas de Canaán, ¿ya? Y ahora podemos continuar con el verso 41, se podría continuar con este verso. Y esposa, si me puedes leer el capítulo 29, verso 20 al 21, por favor. Y al final de 14 años de Jacob residir en la casa de Eber, Jacob deseaba ver a su padre y a su madre. Y Jacob vino a casa de su padre y madre en Hebrón, y Esab había olvidado en esos días lo que Jacob le había hecho, habiendo tomado su bendición de él en aquellos días. Y cuando Esab vio a Jacob viniendo a su padre y madre, él recordó lo que Jacob le había hecho, y él estaba grandemente indignado contra él, y él pensó en matarlo. Gracias. Ya, entonces,
Jacob permanece 14 años. Esaú había olvidado lo que Jacob le había hecho, y cuando ve a Esab que venía, cuando ve a Jacob que venía, pensó nuevamente, recordó lo que le había hecho y pensó en matarlo. ¿Ya? Entonces, aquí Yitzhak tenía alrededor de 137 años. Entonces ahora llega Jacob a vivir con sus padres, y Rivka dice que ella ya no puede, no permite, no quiere que Jacob tome una mujer de las hijas de Het, ya por lo que estaba viviendo. Entonces, continuamos, verso 41. Y aborreció Esab a Jacob, porque la bendición con que su padre le había bendecido, por la bendición que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces, vuelve a brotar el odio contra Jacob, y pensó, entonces él piensa que ya morirá mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y aquí se vuelve, y podemos ver que se vuelve a repetir esta historia de Caín y Abel, por la bendición que le había dado ya su padre, ¿ya? Pero en este caso, Caín sí mató a Abel, pero Esab no puede matar a Jacob, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué Esab quería matar a Jacob? Porque las obras de Jacob eran buenas y las obras de él no lo eran, ¿ya? Entonces estaba ese mismo resentimiento de Caín, ese pensamiento de matar a su hermano, pero acá no lo pudo hacer, como fue en el caso de Caín y Abel, que fue la simiente de Satanás que asesinó a la simiente de Adán, y después nace Set, que tuvo que reemplazar a esa simiente, sustituirla a esa simiente pura, y de donde viene Abraham, ¿ya? Entonces, y Jacob está en esa posición de simiente pura, y Esab es la simiente de Satanás. Entonces, intentó entonces asesinar a Jacob, y bueno, más adelante vamos a ir viendo que este deseo de Esab por matar a Jacob lo persigue, y envía hasta su hijo Elifaz, el hijo de Ada, lo envía a matarlo, ¿ya? Pero el Todopoderoso permite que esto no suceda, y después cuando Jacob vuelve de la tierra de Padan Aram, cuando deja a Labán y vuelve con sus mujeres y con sus hijos, igual intenta matarlo, pero por intervención divina no sucede como Esab quiere en su corazón. Entonces, y vemos que Esab lo piensa en su corazón, y nosotros hemos visto que el Todopoderoso escucha hasta lo que nosotros pensamos en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo podría saber Rivka esto que Esab pensó? ¿Cómo podría saberlo? Entonces vamos a leer. ¿Y cómo lo supo también Moshe? ¿Ya? Si estas cosas fueron pensadas por Esab. Capítulo 42. Y fueron dichas a Rivka las palabras de Esab, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esab, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte, ¿ya? Entonces, cuando dice se consuela de ti, es porque Esab ya daba muerto a Jacob. O sea, ya él estaba haciendo el luto porque Jacob ya estaba muerto, ¿ya? A ese nivel estaba Esab maquinando toda esa maldad en su corazón. Y esposa, si me puedes leer el libro de los jubileos, el capítulo 27, verso 1 al 3.
Le fueron reveladas a Rebeca en sueños las palabras de su hijo mayor, Esaú. Mandó entonces llamar a su hijo menor, Jacob, y le dijo: Esaú proyecta vengarse matándote. Así pues, hijo mío, escucha mis palabras, ponte en marcha, huye a casa de mi hermano Labán en Harán y quédate con él algún tiempo, hasta que ceda la cólera de tu hermano, deje su ira contigo y olvide cuánto le hiciste. Gracias. Ya. Entonces, estas palabras nos narra el libro de los jubileos que fueran dichas a través de un sueño a Ribka. ¿Ya? Esa fue la forma que tuvo de saber lo que había pensado Esab. Verso 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. ¿Ya? Entonces, la palabra Harán es, en hebreo es Harán, ya con J. Esto significa asolado, ¿ya? Y esto queda al norte de Asiria, casi en el límite fronterizo entre Siria y Turquía. Ahí queda ese sector llamado como Harán. Y le dice: ahora pues, hijo mío, obedece, verso 33, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. Entonces, recordar que Taré tuvo 3 hijos, ¿cierto? Y nosotros ya lo vimos. Tuvo a Aram, tuvo a Arán, tuvo a Abraham y tuvo a Nahor, o Nacor, como aparece en su Biblia. Nacor, ¿a quién tuvo? Tuvo 12 príncipes y uno de ellos es Betuel. Ya nosotros vimos que podría ser Batuel, ¿ya? Por la definición, por el significado que tiene el nombre. Y de Batuel tuvo a Ribka y a Labán. Entonces ella le dice que vaya a la casa de su hermano, ¿ya? Y Abraham tuvo a Yitzhak y Yitzhak tuvo a Jacob. ¿Ya? Entonces le dice Ribka, que es la mamá de Jacob, le dice que vaya a la casa de su hermano, ¿ya? Para que entiendan de quién estamos hablando. Continuamos, verso 44. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, ¿ya? Entonces, hasta que se da el enojo de tu hermano, vive ahí y olvide lo que le hiciste. Verso 45. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Entonces, ella replica, le dice que hasta que pase la cólera de Esab, que permanezca en casa de su hermano y que ella lo traerá de vuelta cuando esto suceda. Y al parecer Jacob le dice algo a su madre, ya en esto que están hablando, y por eso que Ribka le dice: seré privada de mis 2 hijos en un día, como si ella fuera a perder
sus 2 hijos en un día. Pero era Esab el que quería matar a Jacob. Pero acá algo le tiene que haber dicho Jacob, que Rivka le dice que seré privada de mis 2 hijos en un solo día. Después se puede leer el libro de los jubileos, el capítulo 27, el verso 4 al 8. Entonces mandaré a buscarte allí. Respondió Jacob, no tengo miedo, si quiere matarme, lo mataré yo. Ella replicó, no quiero perder mis 2 hijos en un día. Objetó entonces Jacob a su madre Rebeca, ya sabes que mi padre ha envejecido y no ve, pues sus ojos están embotados. Si lo dejo, le parecerá mal que lo abandone y me marche de vuestro lado. Se enojará y me maldecirá. No he de ir solo si él me manda. Entonces iré, dijo Rebeca a Jacob, yo entraré a hablarle y te mandará. Entró Rebeca y dijo a Isaac, estoy harta de vivir de las 2 heteas que Esaú tomó por mujeres. Si Jacob toma mujer de entre las hijas del país, que son como esas, entonces ¿para qué he de vivir? Pues son malas las hijas de Canaán. Ya, gracias. Ya, entonces, cuando Jacob le dijo a Rivka que él no quería irse a casa del hermano de ella porque su padre estaba viejo, estaba ciego, ya tenía sus ojos embotados, entonces para él sería muy malo dejar a su padre en esa situación, en esa condición, porque lo podría necesitar, ¿ya? Entonces le dice que él no va a ir a menos que su padre lo envíe. Entonces Rivka le dice, ya, yo voy a ir a hablar con tu padre y él te va a mandar porque yo voy a ir a hablar con él de que, ¿qué le iba a decir? De que Esaú lo quería asesinar, por lo que él, por lo que ella se le había revelado en el sueño, ¿ya? Entonces, y fue Rivka donde Yitzhak y Yitzhak envía a llamar a Jacob para hablar con él. Y eso sería el capítulo 27. Así que hemos llegado al fin de este estudio. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, que les bendiga y que, si Él lo permite, nos escuchamos el próximo Shabbat. Muchas gracias por ver los videos.